Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de 1 Samuel capítulo 14, donde es un capítulo largo, de paso uno de los más largos del libro de Samuel, pero entonces lo vamos a estar estudiando para que podamos extraer de él lecciones poderosas para nuestra vida en este día. Como siempre, vamos a orar antes de iniciar nuestro estudio. Buen Dios, ayúdanos a obedecerte, aun si muchas veces no entendemos el por qué tú nos pides que hagamos algo. Por favor, que no cometamos los mismos errores de Saúl, que las historias bíblicas se conviertan no solo en modelos para seguir, sino también que podamos a través de ellas ver las cosas que debemos evitar. En el nombre de Jesús. Amén. 1 Samuel capítulo 14 resulta ser un texto bien interesante, porque continúa la saga del Saúl desobediente. Ya lo vimos en el capítulo anterior, cómo Saúl no espera que Samuel llegue a ofrecer el sacrificio, sino que decide él ofrecerlo, desobedeciendo un principio divino, que Samuel era el único que debía ofrecer los sacrificios en Israel. En el capítulo 14 nos vamos a encontrar con una historia similar. La historia comienza con Jonatán, el hijo de Saúl. Y de hecho, en los últimos versículos del capítulo anterior se va a destacar una realidad. Jonatán y Saúl, ellos no estaban en el mismo sitio. Jonatán está un poquito más cerca del campamento filisteo, con algunos hombres. Y en el caso del pueblo de Israel, el pueblo de Israel carecía de armas porque los filisteos se habían encargado de que los herreros estuviesen del lado de ellos. Y de esta forma, sin herreros no habían armas, y sin armas, pues el ejército de Israel no era que pudiera hacer mucho. En el capítulo 14 se nos narra entonces la historia de Jonatán, que le dice a su escudero: vamos a pasar al otro lado, la guarnición de los filisteos. Y él no le había dicho nada de esto a su padre. Entonces, en el texto dice que Jonatán y el escudero querían llegar a donde están los filisteos. Y Jonatán le dice a ese escudero: vamos a avanzar hasta que ellos nos vean. Si ellos nos dicen acérquense, es porque Dios nos ha dado la victoria. Pero si nos dicen que los esperemos para que ellos lleguen, entonces quiere decir que Dios no nos ha dado la victoria. En ese marco llega en el versículo 6, Jonatán dice un discurso que es muy particular, porque quizás llega a ser uno de los versículos más interesantes de este capítulo. Dice: ven, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos y espero que el Señor nos ayude, porque para Él no es difícil vencer al enemigo, con muchos hombres o con pocos. Entonces, cuando Jonatán y el escudero se acercan, los filisteos llegan y dicen: vengan a donde nosotros. ¿Sí? En el versículo 12 les dicen: vengan acá, queremos decirles una cosa. Jonatán ya le había dicho a su escudero que si eso pasaba era señal de que Dios les había entregado en sus manos a los filisteos. Entonces Jonatán fue con el escudero y iban subiendo porque ellos estaban en un desfiladero, ¿no? O sea, estaban allí, tenían que trepar para llegar a donde los filisteos. Y a medida que iban trepando, se iban encontrando con los filisteos, y entonces Jonatán empezó cada vez que avanzaba, iba matando a un filisteo. Y el que él no terminaba de matar, el escudero lo hacía. En el versículo 14 se nos dice que ahí más o menos 20 hombres llegaron a morir. Ahora, esos 20 hombres, cuando empiezan a morir, causan un pánico en el territorio de los filisteos. Y ellos empezaron a llenarse de miedo y empezaron a esparcirse. Cuando esto ocurrió, Saúl se dio cuenta y dice: algo está pasando en el campamento de los filisteos. ¿Será que alguien fue sin que yo lo supiese o lo hubiese ordenado y causó esta conmoción? Manda a pasar revista en el ejército y se da cuenta que falta Jonatán y el escudero. Entonces Saúl dice: traigan el arca de Dios. Miren otra vez la importancia. O sea, Saúl, a pesar de que desobedece en ciertos aspectos, al mismo tiempo era alguien que quería la presencia de Dios. En el capítulo anterior, él estaba esperando a Samuel para ofrecer el sacrificio, y al tener la seguridad del sacrificio, ahora sí ir a pelear contra los filisteos. En el capítulo 14, igual, él está esperando a que llegue el arca de Dios para poder salir y acabar con los filisteos. Entonces, Saúl es un caso muy interesante, porque Saúl no es alguien propiamente malo. Saúl es alguien que quiere hacer las cosas bien, pero en los intentos de hacer las cosas bien siempre termina embarrándolas, siempre termina desobedeciendo a Dios. Entonces es muy curioso el caso de Saúl por eso, porque quizás nosotros nos podemos ver reflejados en él,
en que queremos hacer las cosas bien, en que somos de estas personas que queremos tener la presencia de Dios en nuestras vidas, pero que en ese caminar nos vamos equivocando y nos vamos errando y cada vez se nos hace más difícil obedecer a Dios y hasta que nos vamos alejando inevitablemente de Él. Entonces acá Saúl llega a este punto, ¿no? Trae el arca, pero mientras traían el arca dijo, no la traigas, y Saúl va con todo el pueblo y se fueron a la batalla. Dice el texto que habían hebreos que vivían dentro de los filisteos que se cambiaron de bando y también empezaron a atacar a los filisteos junto con Saúl y los demás. En el versículo 23, hubo una batalla, la batalla llega hasta Bedabén, así salvó el Señor, dice el texto, al pueblo de Israel. Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos decir del texto? Por un lado, hay que destacar la valentía de Jonatán. Jonatán no se quedó esperando a que el mundo le arreglara los problemas que tenía en ese momento. Jonatán tomó una decisión. Jonatán fue proactivo. Jonatán llegó y dijo, no podemos quedarnos esperando acá que ellos nos ataquen. Vamos nosotros a atacarlos a ellos. Y entonces Jonatán fue y enfrentó sus problemas de frente, de una. ¿Sí? Fue, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Dios es un Dios que acompaña a los proactivos. No porque Él no acompañe a la gente que no es proactiva, ¿no? Sino que a veces en nuestra vida somos demasiado pasivos esperando que los demás o que desde el cielo nos solucionen algo que nosotros pudiésemos solucionar con nuestras propias manos. O sea, en el caso de Jonatán sencillamente tenía que hacer lo que hizo, llegar, enfrentarse y empezar entonces en este caso, pues era a derrotar filisteos. ¿Qué cosa de pronto has estado pidiendo tú o has estado esperando tú que no depende de los demás? No depende ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu tío, ni de nadie más, sino de ti, de que tú tomes la decisión y que vayas hacia adelante. Quizás has retrasado un sueño por eso, porque piensas que el sueño solo lo puedes hacer cuando otro se encargue de eso por ti. ¿Será que estás en un ambiente laboral tóxico y no has salido de él porque esperas que alguien más venga y te saque de allí? Sigue hoy el ejemplo de Jonatán. Ten una meta y ve hacia ella y enfréntala. Camina hacia esa. ¿Tú crees que Jonatán no tenía miedo cuando se encontró con el primer filisteo? Claro que sí. Pero él sabía que él tenía que ir hacia adelante y tenía que enfrentar a sus enemigos y tenía que empezar a hacer algo por su vida. Cuando él lo empezó a hacer, pues la voluntad del Señor lo acompañó y ese día solo Jonatán terminó generando un pánico. Cuando estos 20 filisteos él los derrota junto con su escudero, entonces el ejército de Israel se dispersa. Si tú no te mueves, las demás cosas no se van a mover. Nosotros no creemos que el universo conspira a nuestro favor. Eso nosotros no lo creemos. Nosotros no creemos que si repites 2 o 3 mantras, entonces todo te va a salir bien. Nosotros creemos en un Dios que bendice, pero también creemos en que ese Dios bendice los esfuerzos de la gente que dice, bueno, Señor, yo estoy en esta situación, tengo este plan, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno, listo, vamos. Y se mueves. Y entonces ahí Dios manifiesta su presencia. Por otro lado está el aspecto de Saúl, ¿no? Que mencionaba hace un momento, de Saúl que quiere hacer las cosas bien, pero termina desobedeciendo. Es impresionante. Y bueno, en el resto, seguimos ahora entonces en el resto del capítulo, porque hasta aquí apenas vamos a la mitad, ¿no? Y en el resto del capítulo, dice el texto, se desata toda una discusión, porque los israelitas no habían comido ese día. Y Saúl había dicho un voto de que nadie del ejército israelita podía comer. Jonatán, que no había escuchado esto, dice el texto, en ese momento en que ellos están detrás de los filisteos, llegan a un bosque y hay miel. Y él toma miel y dice el texto que el color de la cara cambió automáticamente porque llevaban varios días sin comer, Y claro, ya tenían hambre y estaban peleando, estaban en la guerra. Entonces cuando Jonatán toma miel, le cambia el rostro y entonces uno de los soldados le dice, mira, tu papá dijo hoy que maldito el que tome alimento, Entonces Jonatán le dice, no, pero mi papá, si va a decir eso, pues ha causado un gran daño al pueblo. Y bueno, el texto dice que el pueblo
se fue hasta, aún cansado y todo, derrotó a los filisteos, tomó el botín de guerra y pasa algo. Con el botín de guerra, dice el versículo 32, los israelitas estaban comiéndose las ovejas, las vacas y los becerros con sangre. Y le fueron a anunciar a Saúl. Claro, ¿por qué están comiéndose los israelitas la comida con sangre? Es que tenían hambre, porque estaban peleando y Saúl les había dicho no coman. Entonces, aquí las decisiones de Saúl no fueron muy inteligentes. ¿Cuál era el problema de comer con sangre? Ustedes recordarán, Levítico capítulo 17 nos dice que el Señor le prohíbe el consumo de sangre a Israel porque en la sangre está en la vida. Y el hecho de que la sangre esté en la vida significa que el respeto que el hombre debe tener hacia Dios como proveedor de los alimentos, ¿sí? O sea, obedecer la regla de la sangre implicaba que el hombre respetaba el designio divino sobre los alimentos que él podía comer. Entonces, ese respeto ya se hace manifiesto en Levítico 11. Y entonces ahora en Levítico 17 también se extiende ese respeto. Entonces Dios le dice al hombre, mira, de estos animales vas a comer. Y de estos animales, para que recuerdes que soy yo el que te doy el permiso de comer los animales, no vas a comer la sangre, para que entiendas que cada vida es valiosa y que yo te la estoy concediendo a ti como un principio, como un permiso, pero tú debes reconocerme a mí como el creador y el que te da el permiso de comerte esos animales que son míos. Por esa razón no vas a comer la sangre. Los israelitas en este momento no estaban para reflexionar. Los israelitas en este momento tenían era hambre. Y si usted alguna vez ha tenido así de esa hambre intensa que usted siente que hay como un punzón en su estómago, que si usted se agacha, ese punzón le va a cortar el estómago, y que llega en un punto y encuentra comida, usted no pregunta si esa comida tiene 5 días, si esa comida tiene o no tiene trigo, o que si tiene o no tiene gluten. Usted cuando tiene hambre llega y usted arrasa con lo que está allí. Pues usted tiene hambre. Los israelitas estaban haciendo eso. No los estoy justificando, simplemente que imagínense ustedes después de varios días sin comer y luego de pelear una guerra, llegar a un sitio, tener animales y entonces que salga un israelita, hermanos, recuerden que no podemos comer la sangre. O sea, lo iban a acabar porque todo el mundo tenía hambre. Y ellos se dedicaron entonces a comer. Saúl obviamente no podía permitir esto como el líder, y manda a que le traigan los botines de guerra, y él en esa ocasión él los manda a pedir para poder ofrecer un sacrificio y de esta forma darle carne al pueblo sin sangre para que ellos no pequen. Ahora, ese día están reflexionando sobre si deben seguir atacando al pueblo de Israel o no. Y le dice, hay pecado en tu pueblo, entonces tienes que identificar qué fue lo que pasó. Y se van echando suertes hasta que Saúl se entera de lo que Jonatán hizo. Y de hecho, Saúl estaba dispuesto a sacrificar a Jonatán de una forma muy similar a cómo Jefté sacrificó a su hija, a su única hija. Solo que acá el pueblo interviene y le dice, ¿cómo vas a matar a Jonatán? Si Jonatán fue el valiente que terminó desencadenando toda esta guerra del día de hoy, porque fue él el que generó y causó conmoción y pánico en medio de los filisteos. Y por esta razón, Jonatán no murió. Aquí en la segunda parte del texto, ¿qué podemos descubrir? Por un lado, podemos descubrir Jonatán, ¿no? Otra vez, ese Jonatán que fue el valiente al principio y que Dios estuvo con él. Miren cómo Dios termina también salvándolo de un padre un poco medio inflexible al final del capítulo. ¿Okay? Entonces esto nos muestra, como decíamos hace un rato, que a las personas que toman la iniciativa y que empiezan a trazar un camino y Dios va con ellos, pues hombre, el texto nos dice que al final terminan siendo bendecidos por el Señor. Por otro lado, también tenemos acá unas lecciones que descubrimos en la forma en que Saúl trabaja el tema del pueblo comiendo carne con sangre. A veces hay principios claros, o sea, hay principios claros de la Biblia que están clariticos. Este era uno, no comerás carne con sangre. Y el pueblo tiende a pasarse estos principios
en momentos de necesidad, o sea, tiende a olvidarse de estos principios en momentos de necesidad. Pero siempre se necesitan de líderes que, como Saúl en este momento, recuerden la ley del Señor y llamen al pueblo a una reconciliación y a una restauración con Dios aún en medio de estos momentos. Estoy hablando de principios claros. Lo que pasa es que hoy en día hay gente que cree que hay principios claros para ciertos elementos que no tanto. O sea, hay principios, pero no hay ciertos detalles para ciertos elementos. Un ejemplo de ello es, porque a veces hay gente que con complejo de profeta empieza como Saúl y empiezan a llamar a todo el mundo pecador, ¿no? Porque hicieron X o Y cosa. Entonces, por eso aclaro que, por poner un ejemplo, hay gente que dice, no, lo que pasa es que deberíamos regresar a las vestiduras bíblicas. Y entonces la gente no entiende qué significa eso, porque regresar a las vestiduras bíblicas significa que no me puedo poner una camisa. Significa entonces que yo tengo que ponerme una bata, ¿no? Porque esa era la vestidura bíblica. Y si hoy empezáramos a vestirnos con batas para ser estrictamente bíblicos, nos veríamos como unos locos. Sobre todo en el mundo occidental, ¿no? En el mundo oriental, bueno, es diferente la costumbre. Entonces, hay gente que podría llegar a pensar como Saúl y ven a alguien y dicen, no, es que está cometiendo pecado por esto. Y no, o sea, la Biblia hay unos principios, por ejemplo, para el vestir que nos dan, pero la Biblia, como fue escrita hace 2000 años, la tecnología del vestir cambió en 2000 años, por lo tanto, no hay un mandamiento directo de no te pongas una bermuda, porque en el tiempo bíblico no había una bermuda. Entonces, digo esto es porque hay elementos claros dentro de las Escrituras, claros. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no vas a criticar ni vas a juzgar a tu prójimo. O sea, hay unos mandamientos claros. Y a veces esos mandamientos se nos olvidan en ciertos momentos. Entonces, no mentir. Y vamos tarde para el trabajo. Tu jefe te escribe, ¿qué pasó? Le dices una mentira. No, jefe, había trancón y no, te quedaste dormido. No, jefe, en mi casa se fue el agua y fue mentira. Entonces dices una mentira, salvas por ese momento que llegaste media hora tarde al trabajo y fue un momento de desesperación. No sabías más qué hacer. Pero entonces Saúl, como rey, su responsabilidad era tener la ley del Señor allí dispuesta para con esa ley guiar al pueblo. Entonces es importante que nosotros entendamos que en este aspecto de la vida de Saúl es importante recordarlo. Esos principios claros, por ejemplo, no mentirás. Hombre, en ese momento esa circunstancia no ameritaba una mentira. Si vas tarde para el trabajo, voy tarde para el trabajo. Si dices una mentira, pues es un principio que la Biblia dice claramente, no vas a decir mentiras y que a veces nos los olvidamos. Pero Saúl es un personaje que nos recuerda que en estas cosas donde la Biblia habla de una forma muy clara, pues hay que obedecer las Escrituras porque están obedeciendo, porque están diciendo algo de forma muy clara. ¿Ok? Entonces, desde una perspectiva general podemos ver la actitud y rescatar la actitud de Jonatán, que no espera que el mundo se alinee para salvar y para resolverle los problemas. Fue proactivo, el Señor lo bendijo. Y en un segundo plano, entonces, vemos a Saúl, que quería hacer las cosas bien, y de hecho intenta hacer las cosas bien, y de hecho hace algo bien, que es que previene que exista pecado en medio de Israel por comer la carne con sangre. Pero al final volvemos a ver cómo a veces este voto que él había hecho de que si alguien comía lo iba a matar, iba a matar a su propio hijo si no es por la intervención del pueblo. Entonces, a veces hay personas que en la intención de ser, podríamos llamarlo así, estrictos con Dios y en esa intención de mantener una, entre comillas, buena relación con Dios, están dispuestos a destruir a los demás. Y están dispuestos a destruir a sus hijos, están dispuestos a destruir a su prójimo, a los hermanos de la iglesia, o sea, están dispuestos a destruir a todo el mundo, por ejemplo, en el caso de Saúl, por cumplir un voto, ¿no? Y Jesús ya nos advierte de esto en el Sermón del Monte cuando nos dice que destruir verbalmente a alguien es igual que cometer homicidio. Entonces hay gente que en el camino de, ¿cierto?, con la intención de, como Saúl, de mantenerse de una forma estricta allí al lado del Señor, son capaces de destruir al prójimo. Lo que ellos no entienden es que Dios
condena que alguien destruya al prójimo. Y lo vemos en Romanos 14, en 1 Corintios 8. Dios una y otra vez habla de que en ciertas circunstancias, ¿sí?, es mejor dejar que el otro haga lo que entre comillas es correcto solamente para no destruirlo, ¿sí? Entonces, por eso Pablo dice, no destruyas a aquel por quien Cristo murió. Y en este caso, Saúl iba a destruir a Jonatán nada más por cumplir un voto, ¿sí? Y en nuestra vida a veces, como decía, estamos dispuestos a destruir a los demás simplemente por creernos religiosos y mantener un status quo religioso. Tengamos mucho cuidado con eso, porque podemos estar terminando como Saúl.